Monumentos de Gracia es el fascinante estudio de la escuela sabática de esta semana. Seguramente lo vamos a disfrutar y aquí está su servidor para acompañarnos en este estudio poderoso de la escuela sabática durante esta semana. El texto que vamos a memorizar durante esta semana lo encontramos en el libro de Josué, en el capítulo 4, versículo 23 y versículo 24. Dice la palabra del Señor: porque el Señor su Dios secó el agua del Jordán ante ustedes hasta que hubieron pasado, lo mismo que había hecho con el mar rojo, que secó ante nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan la poderosa mano del Señor, y para que ustedes reverencien al Señor, su Dios, todos los días. Qué precioso texto a que la cartilla Escuela Sabática nos invita a memorizar. Ahora, la experiencia del cruce del Jordán por los israelitas contiene valiosas lecciones espirituales para nosotros hoy en día. Cuando leemos el libro de Josué, en el capítulo 3, del versículo 1 al 5, la palabra de Dios dice que Josué y el pueblo partieron de Sitín hasta el Jordán. Cuando llegaron al Jordán, estuvieron ahí descansando 3 días. Después de 3 días, los oficiales del pueblo de Israel recorrieron el campamento y hablaron a los israelitas y le dijeron: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella habrá una distancia de 2000 codos. No se acerquen a ella. Esas fueron las instrucciones. Luego Josué reunió al pueblo y les dijo: santificaos, porque el Señor hará maravillas entre vosotros mañana. Es maravilloso ver, mis queridos hermanos, las instrucciones que los oficiales le dieron al pueblo. En primer lugar, los israelitas iban a atravesar el Jordán, no cuando ellos quisieran, no como ellos quisieran, tampoco era por un plan de ellos. No. Ellos tenían que cruzar el Jordán cuando Dios quisiera, como Dios quería y de acuerdo al plan que Dios tenía. Y es maravilloso lo que los oficiales de Israel le dijeron. Dice: no se acerquen, que haya media milla de distancia. 2000 codos es aproximadamente un poco más de media milla. A esa media milla de distancia tenían que ir, dice, y la instrucción: no se acerquen a ellas. Ahora, es importante la otra instrucción que se les dio. La otra instrucción fue de que tenían que ir, no perder de vista el arca, y tenían que ir tras de ella. Y la razón era porque el camino no lo conocían. Y aquí hay una lección valiosa para todos nosotros, mis queridos hermanos. Nosotros no conocemos el futuro, no conocemos qué hay más adelante en nuestra vida. El único que conoce el camino desde el principio hasta el fin es nuestro Señor Jesucristo. Es más, Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. De manera que los israelitas tenían que marchar, ¿verdad? Ir detrás de Jehová, porque Jehová iba en el arca del pacto. Y Jehová conocía el camino. Además, Jehová era quien iba a abrir el río Jordán, así como había abierto el mar rojo. Y Dios era el que iba adelante para derrotar a los pueblos cananeos. No eran los israelitas. Y es importante que en esta vida nosotros vayamos detrás del Cordero, que nosotros vayamos tras el Señor. No nos adelantemos, ni tampoco nos acerquemos a Él con manos sucias,
con pecado, porque esto va a traer una gran derrota para nosotros. Ahora, en el libro de Números, en el capítulo 14, del versículo 41 al 44, nosotros leemos aquella experiencia que tuvieron los israelitas. Necesitaban ir a pelear con los amalecitas. Y dice la palabra del Señor que Moisés le dijo, los sacerdotes no se van a mover, el arca no se va a mover, yo no me voy a mover. Así que si ustedes van a pelear con los amalecitas, van con su propio plan, van como ustedes quieren y van cuando ustedes quieren ir. Pero Jehová no va a estar con ustedes y van a ser derrotados. Y dice la palabra del Señor que los israelitas se obstinaron, subieron el monte para pelear con Amalek. Y dice que ahí la derrota de los israelitas fue contundente. ¿Por qué? Porque el arca del pacto no iba delante de ellos. Es muy importante que nosotros recordemos que en el libro de Josué, en el capítulo 3, es la primera vez que se menciona el arca del pacto. El arca del pacto se había mencionado con Moisés. Cada vez que Moisés partía de un lugar a otro, los sacerdotes y el arca del pacto iban delante y el pueblo iba detrás. Cada vez que iba a enfrentar a un enemigo, los sacerdotes y el arca del pacto iba delante y el pueblo detrás. En la experiencia de Moisés, eso era una disciplina bien aprendida. Pero ahora estaba una nueva generación. La mayoría de ellos había nacido en el desierto. Ellos no conocían nada. Y entonces ahora el Señor, a través del cruce del el río Jordán, les iba a dar que vivieran la misma experiencia que vivieron los israelitas cuando atravesaron el Mar Rojo. Pero les estaba dando instrucciones muy importantes. Así que en Josué se menciona la primera vez el arca del pacto en ese capítulo 3 del 1 al 5. Ahora, ¿qué contenía el arca del pacto? En el arca del pacto, según Éxodo 16:33 y Hebreos 9:4, contenían las dos tablas con los 10 mandamientos, que es las leyes del gobierno de Dios. Contenían la vara del sumo sacerdote Aarón y contenía una vasija que contenía el maná. Esos son tres elementos de suma importancia de adoración, de glorificación y de alimentación para el pueblo de Israel. Todos esos son símbolos muy importantes. Pero bien, para cruzar el Jordán, los israelitas tenían que recordar que no iban a entrar a Canaán a su manera y cuando quisieran, porque la Biblia describe de una manera maravillosa que quien iba a derrotar a los cananeos no eran los israelitas, sino aquel que iba dirigiendo la conquista adelante, que era nuestro Dios. Pero es muy importante saber que dice la palabra del Señor que la otra instrucción que se le dieron a los israelitas antes de atravesar el Jordán fue: santificado, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. ¿Cuáles eran esas maravillas? Las maravillas eran que el río Jordán se iba a abrir para que ellos pasaran en lo seco. Pero para que pudieran vivir esa experiencia maravillosa de atravesar el Jordán con éxito y para derrocar a todas las naciones que estaban del otro lado del Jordán, ellos tenían que consagrarse. Y la palabra consagrarse o santificarse es la palabra hebrea kadosh. Y eso tiene que ver con el mismo proceso que tenían que pasar Aarón y sus hijos para poder servir en el templo. Cuando nosotros leemos en el libro de Éxodo, en el capítulo 28, versículo 41, nosotros miramos que Dios les confeccionó un vestido, un atuendo, y los mandó también a que se ungieran, a los sacerdotes, y los mandó también a que tomaran becerros de la vacada y que tomaran carnero para hacer sacrificio por ellos antes de servirle al Señor en el santuario. Además de eso, recordamos nosotros en Éxodo capítulo 19, el versículo 10 y el versículo 14, cuando el Señor le habló al pueblo de Israel desde la cima del Sinaí, Él mandó a poner un fuego alrededor, le dijo al pueblo que no se acercaran para que no murieran, pero también le dijo a Moisés que cuando descendiera del monte, le dijera a los sacerdotes que lavaran sus vestidos. Jehová les dijo que se santifiquen hoy porque mañana
yo haré grandes proezas entre ellos. Y le dijo que laven sus vestidos. Ahora, en Deuteronomio capítulo 23 y versículo 14, la palabra de Dios dice allí, porque Jehová tu Dios anda en medio del campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva en pos de ti. Estos elementos que tenía que tomar en cuenta los israelitas para poder atravesar el Jordán son elementos que tenemos que tomar en cuenta nosotros hoy si queremos atravesar este desierto y queremos llegar a la Canaán celestial. Número 1, tenemos que acatar las órdenes, tenemos que seguir las instrucciones de nuestro gran capitán, que es nuestro Señor Jesucristo. Número 2, necesitamos seguir al Cordero donde quiera que va. Número 3, no tenemos que perderlo de vista a Él. Número 4, necesitamos santificarnos, necesitamos purificarnos, necesitamos limpiarnos, necesitamos estar en permanente comunión con Él, confesando nuestros pecados, pidiéndole perdón. Y tenemos que estar cada uno de nosotros cerca de Él. Y no solamente nuestra vida, nuestra casa, nuestros hijos, la iglesia, de manera individual y de manera colectiva. Cuando hay pecado en el hogar, cuando hay pecado en la iglesia, las batallas que tenemos que atravesar, fracasamos porque necesitamos que el poder del Espíritu de Dios esté ahí santificando nuestra vida para poder nosotros tener éxito mientras aguardamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El campamento, nuestra vida, la iglesia, necesitamos estar en constante santificación, en constante consagración para que podamos tener éxito. Recuerden, los 3 elementos sumamente importantes para nuestra santificación. Santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. La oración nos eleva a la presencia del Señor y somos santificados a través de la oración. Y también el Espíritu Santo es quien nos santifica. Por eso esos eran los 3 elementos que estaban en el lugar santo: los panes, el candelabro y el altar del incienso. Cuando nosotros tenemos una vida de comunión con Dios, estudiando la palabra, pidiendo el poder del Espíritu Santo y orando cada día, nosotros nos estamos encauzando en ese proceso de la santificación. Y no habrá enemigo grande, no habrá quien, dice, ponga un pie delante de nosotros. Aun con mucha fuerza que se levante el enemigo, aunque nos amenace de muerte, con enfermedades y con problemas, la victoria es nuestra, porque no somos nosotros los que vamos a pelear. Es Dios que va delante de nosotros, abriendo camino y peleando nuestra batalla. Que así como los israelitas, mis queridos hermanos, tenían el privilegio de ir tras el arca, nosotros tengamos ahora el privilegio de ir tras nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga.